Te voy a contar cómo son tus entrenamientos de pecho. Primero empiezas por un press bank, pasas a un press plano en máquina. Después haces la pec deck, para acabar rematas con aperturas en polea. Y es que es por eso mismo que tu pecho sigue estando en el mismo sitio que hace 3 meses. No porque entrenes poco, sino porque estás metiendo una cantidad innecesaria de volumen en un único patrón, dejando de lado el otro patrón de movimiento en el cual trabaja el pectoral. En este vídeo te voy a enseñar cómo cubrir bien esos dos patrones y por qué estar metiendo tantos ejercicios en un único patrón te está manteniendo estancado. El pecho, por mucho que se complique, solo responde a 2 patrones de movimiento, nada más, no hace falta nada más que eso. El primero es la aducción horizontal, literalmente es llevar los brazos desde fuera hacia el centro. Y el segundo es la flexión del hombro, subir el brazo hacia adelante y hacia arriba, es decir, en una forma diagonal. Y con esos 2 patrones cubres el pecho entero. Y el problema que tienes tú, seguramente, es que estás únicamente haciendo ejercicios de aducción horizontal, repitiendo el mismo patrón de movimiento y no acabando de darle ese estímulo necesario al pectoral. Yo en este vídeo no te quiero decir que tienes que entrenar menos. Si puedes meter más volumen de entrenamiento porque eres capaz de recuperarte yendo cercano al fallo y cubres los 2 patrones de movimiento, ahí sí que tiene sentido el hecho de hacer 2 ejercicios aunque sean redundantes para dar un estímulo extra. Vamos a empezar por el primer patrón, que es el que estás repitiendo todo el rato, que es la aducción horizontal, ¿vale? Como te he dicho, es llevar el brazo desde afuera hacia el centro. La cosa que muy poca gente entiende es que no requieres de meter 3-4 ejercicios, exceptuando lo que te he dicho antes. Con un patrón de movimiento de aducción horizontal en tu sesión llevado cerca del fallo, no se necesitan en la mayoría de casos más ejercicios del mismo patrón de movimiento. Y ese es el error, el hecho de meter tantos ejercicios de un patrón de movimiento, los cuales te van a aportar más fatiga que estímulo. Porque en el primer ejercicio ya habrás estimulado bien al músculo, el segundo ejercicio lo puedes haber estimulado un poco más, pero meter un tercero o un cuarto es meter fatiga únicamente. El ejercicio que mejor te va a venir de aducción horizontal en cuanto a hipertrofia y capacidad de sobrecarga progresiva es un press plano en máquina o un press plano en Smith. Son ejercicios donde hay mucha estabilidad y es fácil de hacer una sobrecarga progresiva. Otra opción buena también es hacer la pec deck, ¿vale? Entre estos 3 ejercicios, escoge uno al principio, empieza a entrenarlo de manera intensa, cercano al fallo, con 2 series máximo por sesión y ahí empiezas a progresar. Una vez que veas que te estás recuperando y puedes añadir más volumen, metes otra variante. Imagínate, al principio del todo solo habías metido el press plano en máquina. Pasa el tiempo, entrenas de manera intensa, te haces fuerte en el ejercicio y ves que te puedes recuperar. Por lo tanto, metes la pec deck para añadir un poco de estímulo extra, una serie más y así a lo largo del tiempo. Metes una serie de pec deck, va pasando el tiempo, te haces fuerte, ves que te recuperas y puedes meter otra serie. Pero no metas 800 ejercicios que trabajan el mismo patrón de movimiento, porque no te va a servir de nada. Con este patrón de movimiento tienes la primera mitad cubierta. Falta la otra mitad, que es la flexión del hombro. La flexión de hombro hay poca gente que la sabe hacer bien. Mucha gente se pone a hacer el press inclinado con los brazos súper abiertos y además también arquear la espalda. Entonces, primero de todo, quitan la inclinación porque arquean mucho la espalda y lo segundo, hacen una aducción horizontal. Si tú haces una flexión de hombro, en vez de tener los codos tan abiertos, los bajas un poco más y tienes la intención de subir hacia adelante y hacia arriba, un movimiento diagonal en el cual se enfoca esta parte del pectoral. Obviamente el pectoral como tal se trabaja en su completitud, pero se lleva un poquito más de estímulo la porción clavicular, ¿vale? Entonces, colócate el banco alrededor de unos 30 grados, no hagas un arco lumbar exagerado, mantén los codos entre unos 45 a 60 grados de aducción respecto al cuerpo, es decir, separados unos 45 grados, y a partir de ahí subes hacia adelante y hacia arriba. Y este patrón, la flexión de hombro, es la que a mucha gente le falla, que desconocen cómo hacerlo de manera correcta. Y no hace falta que sea un press inclinado, también puedes hacer un press más vertical, bajes hasta abajo del todo y ahí subas. De esta forma también se llevará el estímulo, aparte del deltoides anterior llevas el estímulo de manera principal, también te llevas estímulo en el haz clavicular. Pero como ejercicio estrella, podríamos meter un press inclinado en máquina o un press inclinado en Smith. Como hemos hecho con la aducción horizontal, los ejercicios en máquina para hipertrofia pueden llegar a ser una mejor opción por el hecho de la estabilidad y además que esos 2 ejercicios también son buenos porque se puede hacer sobrecarga progresiva de manera constante. Te voy a decir una cosa bastante sencilla. Hay gente que dice que para trabajar el pectoral inferior tienes que ponerte el banco declinado. La parte inferior del pectoral te trabaja directamente en cualquier tipo de press, hasta en un press inclinado. Por lo tanto, no hace falta meter un tercero o un cuarto ejercicio extra destinado a enfatizar esa zona, porque ya lo estás trabajando previamente. En un press inclinado se trabaja el pectoral por completo, en un press plano también, solo que no se lleva tanto trabajo en la parte del haz clavicular. El pecho como tal es un único músculo. Puedes enfatizar un poco las fibras, va a trabajar de manera total en prácticamente cualquier ejercicio que le pongas, porque un press declinado es una aducción horizontal, da igual lo que hagas, va a seguir siendo el patrón de movimiento de aducción horizontal. Por lo tanto, no añadas más ejercicios de aducción horizontal si no te estás pudiendo recuperar o si no estás llevando ya el ejercicio principal cerca del fallo, estás progresando. Lo que sí tiene
sentido es añadir el segundo patrón, como te he dicho, es la flexión de hombro. Coge el press plano en máquina, el press plano en Smith, hazte fuerte en ese ejercicio y una vez que te hagas fuerte, ahí ya te replanteas si añadir más volumen. Y ojo, no estoy demonizando los ejercicios libres, puedes hacer un press plano con mancuernas, un press banca o un press inclinado con mancuernas o con barra, pero yo te estoy hablando de las mejores opciones en cuanto a hipertrofia gracias a esa estabilidad. Y para ordenarlos, pues simplemente puedes hacer esto. Si entrenas 2 veces por semana pecho, que es lo que deberías hacer, el primer día empiezas por una aducción horizontal, ¿vale? Con un press plano y después metes el patrón de flexión de hombro. Y a la siguiente sesión lo haces al contrario, empiezas por flexión de hombro y después metes una aducción horizontal. De esta forma trabajas los patrones de movimiento de manera equitativa. Aunque hagas 4 series en total, 2 para aducción horizontal y 2 para flexión de hombro, en una sesión llevadas bien cerca del fallo, no vas a necesitar mucho más, a menos que ya seas una persona avanzada que aguanta más volumen. En ese caso sí que tiene sentido meter más volumen de entrenamiento. Así que ahora mismo, antes de acabar el vídeo, abre tu rutina de entrenamiento, mira cuántos ejercicios estabas haciendo para el patrón de aducción horizontal en una misma sesión y mira si estabas haciendo el patrón de la flexión de hombro de manera correcta, cuántos ejercicios también estabas haciendo, porque se aplica lo mismo que en aducción horizontal. No hace falta meter 500 ejercicios, aunque metas uno bien intenso, ya está. Y nada más, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, no te olvides de darle like y tampoco de suscribirte, porque si no, vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.